Eh, Cuando se aburre me digan, ¿eh? Avísenme porque yo sigo, porque son 63 años para contar, así que... Salgo del colegio y por una presión familiar entro y hago un semestre en medicina, que me deprimió profundamente, no es nada de lo que me interesaba y dejo. Y en el segundo semestre, terminé el colegio en el 70 y en el segundo semestre de 1971 me inscribo en antropología con grandes dudas. Porque también no entendía demasiado bien lo que era la antropología. Entonces en el colegio, entre diversos grandes profesores que tuve, fue mi profesora Eve Clementi de Schwartz, Eve Clementi es una de las grandes historiadoras argentinas, y ella vino con nosotros a Tilcara en 1966 en el primer viaje. Yo siempre diciéndole que quería estudiar antropología, pero no tenía coraje, porque ¿qué es antropología? No entendía muy bien de qué se podría trabajar después como antropólogo. En aquella época estaba todavía menos claro que hoy. Entonces ella me lleva de la mano al Museo Etnográfico, estaba todavía yo en el 6º año del colegio, me lleva a conversar con Augusto Raúl Cortázar. Augusto Raúl Cortázar me recibe en su sala y me pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que vos querés? Y yo le dije, yo quiero estudiar antropología, pero no sé, ¿de qué voy a trabajar si soy antropóloga? Y él me dice, seguí tu corazón. Ah, perfecto, ¿sí? Seguí tu corazón. Y desde entonces vengo siguiendo mi corazón, pero... y da resultado, ha dado resultado. Entonces, con esta frase, me inscribo en antropología inmediatamente después del primer semestre, totalmente fracasado, en que me deprimí, y voy a hacer antropología. Tengo él como profesor. Las orientaciones en esa época eran etnología, arqueología. Tuve como profesora a René Lafon, que fue una persona maravillosa. ¿Saben alguna cosa sobre esa parte yo tengo, mi memoria no es una gran memoria porque fue un periodo tan traumático, mío y de mi generación en todo sentido, que hay cosas que todavía no las recuerdo con detalle. Sé que Lafon hice trabajo de campo en Portigre, de arqueología, de su materia de arqueología, y que era una persona que me gustaba, y si era por su personalidad yo hubiera ido en la dirección de la arqueología, pero yo quería estudiar las sociedades del presente, de hoy, cómo era la gente. Quería, la verdad, vincularme con el país, con ese otro país, el mundo de Tucuta, el mundo que yo había elegido como un mundo mío, y desde la porteñidad la forma de vincularse era a través de estudiarlos. Es cómico eso, ¿no? Y también había terminado el conservatorio municipal. Entonces, entonces empiezo antropología y voy hasta 1974, cuando se sucede el asesinato de Ortega Peña. No llegué a rendir historia argentina, y también hay un periodo en que antropología se cierra en el 74. Había hecho la materia de Neufeld, había hecho, claro, folclore con Cortázar. Había cosas que me dolieron mucho porque no tuve opción, y que critico de esa época. Yo soy un producto de esa época, pero no soy alguien setentista en el sentido de que piensa que hay que volver a ese pasado. Yo creo que hubo tremendos errores que nos costaron muy caros y que costaron muchas vidas también. No soy alguien que vive del elogio a la mayor parte de las opciones. No había opción buena. Para mí no. Mi evaluación de ese tiempo es muy crítica, pero claro, es lo que había como alternativas para la juventud. Por ejemplo, hubo un momento en que entraron las nuevas cátedras en la UBA,
y hubo que hacer una elección pública, casi que un ataque público a ese profesor que, como absolutamente limitado, totalmente mediocre, mirado hoy, no tenía que enseñar Augusto Raúl Cortázar. Lo que aprendíamos como folclore era una cosa realmente muy mecanicista, muy objetificadora. Trataba a las culturas como mariposas diseccionadas en una vitrina. Era pésimo como formación antropológica. Como casi todo lo que recibí en la UBA en ese momento fue pésimo como formación antropológica. Pero tuve que públicamente y frente a él, por optar por la vía peronista en la universidad, ciertamente no el FEM, porque también ahí se dan las grandes peleas entre el FEM y el peronismo de izquierda, ¿no? Los peronismos de izquierda. Y siempre fui en la dirección de la izquierda y del peronismo. Pero tampoco las opciones que habían ahí en la línea que me interesaban fueron opciones interesantes o que me enseñaron. Lo que aprendí de bueno es que leímos muchísimo Mao, Perón, Hegel, Marx, en fin. Quizás la introducción a filosofía fue lo más interesante que hice en ese momento, pero también como antropología no había una formación que pudiera llegar muy lejos. Y tuve que, hubo un momento en que hubo que optar, y tuve que optar contra una persona como Augusto Raúl Cortázar, que fue una persona noble conmigo. O sea, no había forma de separar la nobleza personal de la posición política. Y ese es un error, porque digamos, todo dogmatismo, todo radicalismo nos obliga a tomar decisiones faccionales, que son uno de los problemas de nuestro país. Argentina es un país tremendamente faccionalista, entonces no se puede pensar. Así no se puede pensar. O sea, yo tengo una posición clara y tengo un marco teórico que es un marco teórico considerado bastante radical, como es la perspectiva de la colonialidad. Pero no creo que el faccionalismo sea la forma de hacer política. O sea, sí o no, blanco o negro, es necesario pensar en el medio. Y en ese momento el faccionalismo se coloca en la UBA, se coloca en la carrera, y me sentí muy mal por mis convicciones personales. Algo de mi sensibilidad y de mi inteligencia fue violado ahí, porque había que tomar posiciones que no tenían... Bueno, el verticalismo y el autoritarismo estaban en todas partes. Entonces, en ese momento aparece algo que me interesaba también, que es, viene a Argentina otro personaje, que se llamó Isabel Aretz. No sé si ustedes saben quién es. La gente del campo de la música y de etnomusicología sabe quién es Isabel Aretz. Isabel Aretz viene de una tradición etnomusicológica nacional fundada por un hombre que se llamó Carlos Vega, que da el nombre hoy al Instituto Nacional de Musicología, que es que dice que hay que buscar en el campo las formas musicales nacionales vivas que todavía existen en la campiña argentina. Isabel fue de su equipo y después se va a Venezuela y funda, porque aquí no tenía la oportunidad, y funda en Venezuela lo que se llamó el Instituto de Etnomusicología y Folclore, y funda un archivo de la música latinoamericana. O sea, lleva el proyecto de Carlos Vega, que era el proyecto del Instituto de Musicología, que está acá y que tiene archivos de esa época, y archivos nuevos, o sea, y que se cruza con el folclore como es hecho en la época de Augusto Raúl Cortázar y hasta en las cátedras de folclore del presente. O sea, ese patrimonio musical de la nación
ella lleva ese proyecto a Venezuela y funda un archivo latinoamericano, o sea, de todas las músicas del continente, pero con la misma perspectiva Carlos Veguista, y que es una perspectiva distinta a la etnomusicología norteamericana. Entonces yo llego a la antropología por los dos caminos, por la etnomusicología y por la antropología misma, y las cruzo, procuro tener las dos formaciones. Y ella viene al país y ofrece becas, y me voy con una beca a Caracas, y es de ahí que no vuelvo nunca más, hasta el presente en que comienzo a volver prácticamente ahora todos los meses, que estoy en un camino de retorno. Y voy a trabajar con ella. Y en ese archivo, donde hice varios viajes para ese archivo, buscando música y grabando para alimentar el archivo de Caracas, que ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces me voy en el 74. Rita, ¿no te recibiste? No, acá no. Pero yo tenía el título superior del Conservatorio Municipal y también de la Escuela Nacional de Danzas. Porque cuando termino el secundario, ya había terminado el Conservatorio Municipal, que es un título terciario de profesorado, y voy a hacer el Profesorado Nacional de Danzas Folclóricas. A mí me interesaba todo lo que tenía que ver con ese país, el país de Tucuta, y el país que yo había elegido como el país no porteño, digamos, el país no metropolitano, sino el país interior. Y es lo que busco a través de toda mi formación. Entonces hice la Escuela Nacional de Danza, del profesorado, y el Conservatorio Municipal, y la carrera de Antropología hasta el 74. Entonces me voy a Venezuela a hacer la especialización en etnomusicología, y después me quedo trabajando en el Instituto de Isabel Aretz por varios años en ese archivo. Y ahí me caso inmediatamente en septiembre el 1 de septiembre de 1975, o sea, 9 meses después de que me fui de la Argentina, encuentro un compañero que estaba brasileño, que estaba en la misma situación de destierro con relación a su país, en fin. También no pudiendo volver. En el periodo en que me fui, en esos primeros 9 meses, mi mamá me empieza a decir que llegaron cartas a mi domicilio de montoneros que decían compañera, con un sello en el sobre. Eso es algo muy raro, le debe haber sucedido a mucha gente. Nunca escuché de otro caso, pero seguramente fue relativamente común, y no se sabe el origen de esas cartas. Y mi mamá, en desesperación, llamaba a mis amigos: ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Las ponían en lavandina, las blanqueaban completamente y después las tiraban, y tenía un sello de montonero en el sobre, y decía, cuando mi mamá la veía: compañera, no dejes la lucha, no te vayas. Supongo que eran por las personas con que mantuve en esa época relacionamientos muy próximos, que eran de montoneros. Yo nunca fui militante de montoneros, pero sí personas que eran mi círculo más próximo de amistad. Entonces no volví. Entonces me dijo: no vuelvas, no podés volver, quédate ahí, porque me había ido por un año a Venezuela en 1975 para retornar, pero todo indicaba que lo mejor era no retornar. Y mi compañero brasileño que encuentro allá tampoco podía retornar a su país, y nos casamos. Y empezamos los dos a trabajar para el archivo de Caracas, y comenzamos entonces el camino del posgrado, que fue muy temprano para aquella época, porque en 1977 ya conseguimos la equivalencia de lo que teníamos de estudios: el conservatorio, la escuela de danzas, la especialización en Venezuela y los años de la UBA. Conseguimos
entre todos esos cursos, en una situación como era la latinoamericana, las equivalencias en la universidad donde había el curso de etnomusicología, de antropología de la música que más nos interesaba, que era en Irlanda del Norte. Y el profesor, que se llamaba, porque falleció muy joven, John Blacking, era un antropólogo de la música que era el más interesante, porque no era un musicólogo, o sea, no era como en las posgraduaciones, en los posgrados de Estados Unidos. Si hubiéramos ido a hacer el máster y el doctorado allá, hubieran sido posgrados muy musicológicos, y nosotros queríamos un posgrado antropológico que tratara la música, que incluyera la música entre sus temas. Entonces John era lo más interesante, y mi pedigrí, eso lo defiendo siempre, mi pedigrí antropológico es de pura cepa, porque él fue un pupilo, como se decía ya. Él fue orientando de Meyer Fortes, que fue orientando de Malinowski. Entonces, él, donde me formé, las historias de Malinowski, a través de Meyer Fortes, a quien conocí, y luego de todo el grupo de la antropología, de EP, como le llamamos a Evans Pritchard, las historias próximas, ¿no? Circulaban como dentro de un grupo de amigos. Y ahí fue mi formación antropológica, que sigue hasta hoy de muchas formas, con otras transformaciones. Y una de las cosas que a mí me insurge, me revela, es cuando veo a la gente invocar a los clásicos. Yo me formé con los clásicos, y los clásicos nunca invocaron a los clásicos. Siempre fue una cosa viva. Hoy la gente se llena la boca con los clásicos, nunca vieron un clásico. O sea, es una construcción a posteriori, una construcción de una antropología en decadencia, una construcción de una antropología que tiene una crisis de su objeto. Allá nunca hubo un berretín de los clásicos, simplemente la gente era una tradición viva que se reproducía con sus críticas, sus grandes conflictos. Por ejemplo, cuando entra la influencia de Giddens, de la crítica a las fuerzas sociales, llega un grupo de checos, ¿no? Un grupo de 3 profesores checoslovacos que vienen, o sea, del mundo opuesto al nuestro. Yo venía del mundo latinoamericano, muy poca gente latinoamericana formándose en la antropología británica. Mi doctorado es de 1984, o sea, es del principio. No había, yo creo que nadie tuvo un doctorado en antropología antes que esa fecha en América Latina. Es muy de mucho tiempo atrás. No sé de cuándo es el doctorado de Bartolomé, pero posiblemente fue del mismo año o posterior, aunque él era mucho mayor que yo. En fin, fue un doctorado muy temprano y dentro de la tradición británica. Entonces, yo venía de acá con las ideas marxistas, llego allá marxista. Inclusive mi tesis de maestría es totalmente marxista. ¿El tema? El tema son los modos de producción de la cultura, de la música. O sea, había viajado ya todo el nordeste brasileño para alimentar el archivo de Venezuela, y fui viendo que el bien musical no era una mercancía en ese momento, sino que la estructura del convite, la estructura el evento musical tenía un formato todavía precapitalista, similar al formato feudal. Inclusive los modos de la música en el nordeste brasilero, la escala musical mismo, era una escala modal, era una escala de la época del feudalismo en Occidente. Había saltimbanquis, toda una serie de tradiciones que remitían como modo de producción y como economía de la música, como organización social del evento, y el material musical mismo eran de una fase precapitalista. Entonces uso el modelo, la teoría de los modos de producción, ¿no?, para analizar la música y el evento musical, y la tesis es sobre ese tema. En el campesinado nordestino brasilero, y ese fue mi maestría, que la hice entre 1977 y recibí el título de máster en 1978.
Entonces tenía 25 años. Para esa época era muy joven. Hoy en día la gente hace su máster a esa edad, pero en esa época no. Entonces yo traía mis estructuras y me encuentro, por ejemplo, aquí en la época en que uno estudiaba antropología o ciencias sociales o sociología, no se podía, era prohibido leer Max Weber y Durkheim. O sea, leíamos Marx, Mao, Perón y como mucho Hegel, los filósofos, para el premarxismo, o sea, para los orígenes del materialismo histórico. Entonces una formación plenamente marxista. Quien estudió aquí ciencias sociales o humanidades o filosofía y letras, por lo menos antropología, en 1975, hasta 1975 y hasta 76, hasta que viene el golpe, ¿no? Y cuando llego allá, claro, encuentro la tradición weberiana en antropología, inclusive un reflotamiento, una relectura de Weber. Durkheim, un texto fundamental, el invento de la noción de símbolo. Durkheim inventa el símbolo, o sea, crea la categoría símbolo como la conocemos y se vuelve fundamental para pensar lo simbólico, es Durkheim. Y otros autores que aquí eran así, herejía leerlos, inclusive el propio Lévi-Strauss, y en fin, encuentro la antropología. También la encuentro como una disciplina plenamente colonial y colonialista. Al mismo tiempo, en esa época llegan al mundo británico 3 profesores checos que venían de la crítica opuesta, venían de la crítica furiosa, furibunda a sus propios, a la invasión de Checoslovaquia, al mundo soviético. Uno de ellos era Milan Stuklik, que hizo largo trabajo de campo en Chile, entre los mapuches, el más importante mapuchólogo, la referencia, el clásico de pensamiento de la etnología mapuche es Milán, que durante el tiempo de Allende, en un intercambio entre el Museo Etnológico de Praga y Chile, viene a Chile y empieza los trabajos de etnología mapuche. Para los chilenos es un ícono. Entonces él fue mi profesor, murió también muy muy joven, aprendí muchísimo de él. Teníamos peleas infinitas que nunca se resolvieron, porque claro, a ver, yo viniendo de este mundo, para nosotros las fuerzas sociales eran fundamentales para entender la sociedad y entender la cultura, o sea, la infraestructura, o sea, lo que para los marxistas eran las determinaciones económicas, ¿no?, sobre la vida social, sobre la cultura, sobre el plano simbólico de la vida. Y en los que venían de allá, el otro profesor era Ladislav Holý y otro fue Ernest Gellner, los 3 checos, una fortaleza en persona, gente muy radical en el sentido opuesto. Decían que el sujeto humano no puede ser visto como un autómata y que todo sujeto es libre y elige. El weberianismo, tomaban de Weber esta cuestión de la elección racional dirigida a intereses, ¿no? Y ahí, claro, en ese debate fue muy fuerte porque ellos venían criticando su mundo y nosotros veníamos criticando el nuestro. Y ellos crean el interaccionalismo simbólico dentro de la antropología y las ciencias sociales. Giddens es el más influyente para la sociología, con la cuestión de que la reproducción no es automática. O sea, esa es la gran pelea con el estructural funcionalismo inglés. La gran pelea con el estructural funcionalismo inglés de esos autores, tanto de la fase Radcliffe Brown, digamos así, de que la sociedad se reproduce, o sea, de que existen funciones que son propias de las propias fuerzas de la organización social que reproducen automáticamente la sociedad. O sea, como si los sujetos no tuvieran vez en la reproducción de lo social, y que es lo que Giddens y este grupo de 3 checos
trabajando en diálogo entre sociología y antropología, van a criticar y creando el interaccionalismo simbólico y diciendo no, sin sujetos reproductores que todo el tiempo eligen entre reproducir o transformar, no hay historia. Esa fue una lección muy fundamental que muchos de los antropólogos no conocen. Ese momento fue un momento bisagra entre el estructural funcionalismo inglés, que inclusive su fase última con Max Lackman es una fase y Victor Turner en que el estructural funcionalismo se renueva hablando del drama social, hablando del conflicto, pero el conflicto siempre es resuelto por el orden, o sea, siempre es resuelto el drama social, el conflicto social, pero siempre es resuelto por las fuerzas sociales, o sea, por una estructura que es de la historia y que resuelve el conflicto. En los pensadores del interaccionalismo, sobre todo muy influenciados por la crítica al mundo soviético, no, la elección y de la revisitación de Weber, la elección es de los individuos, o sea, el actor social todo el tiempo es libre, no está determinado por fuerzas sociales, ni económicas, ni funcionales, ni de ningún tipo, es libre y va a deliberar internamente y va a elegir, y esa elección es lo que va recreando o no la estructura social o la organización social, de acuerdo con el vocabulario con que lo quieran decir. Entonces, cuando llegó al mundo británico, llegó en el medio de este debate que estaba dentro de la antropología muy fuertemente, y siempre queriendo, no abdicando, nunca abdiqué de querer entender ese debate desde una perspectiva latinoamericana que estaba muy poco presente, y donde se presentificaba más era fuera de la antropología, como hasta hoy, que eran los neomarxismos del mundo británico. O sea, en algunas escuelas, en algunas universidades, Manchester, en Londres, en algunas universidades británicas estaba un embrión de la relectura del marxismo, ¿no? Pero estaba eso totalmente fuera de la antropología. La antropología es por fundación una ciencia muy conservadora. Hay que tener mucho. Ella puede ofrecer una caja de herramientas para una posición no conservadora en el mundo, pero ella como historia y por sus miembros, por las personas que la construyeron y que la reproducen, es una disciplina que tiende al conservadurismo. ¿Por qué? Porque tiende al culturalismo. Y el culturalismo es una de las formas del fundamentalismo. Culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. La explicación por la cultura es una explicación, que resulta de una episteme interesante, pero uno tiene que saber todo el tiempo cuáles son sus límites. Pero en fin, al encontrar ese debate, ¿no? Dentro de la antropología, son fuerzas sociales, determinaciones, esa cosa funcional que por su propia coherencia interna se reproduce a sí misma, o son agentes sociales, actores sociales que deliberan y son libres a la Weber o a la relectura de Weber, que reproducen o no el orden social. Y una discusión fundamental, importantísima, del ayornamiento y la relectura que se estaba dando de los neomarxismos británicos en otras universidades y por fuera del campo antropológico, fuera de la antropología, no afectando la antropología. O sea, siempre aspirando a un diálogo con un debate teórico que no estaba dentro de la disciplina. Entonces, de alguna manera esa escena ahí se reproduce para siempre en mi vida. Cómo ser política y ser antropólogo. Cómo tener un punto de vista político, actuante en la historia y permanecer antropóloga. Y no es fácil. No es fácil. Entonces, mi tema en la tesis fue, así les conté la tesis de maestría. Ya para esa época había abandonado
totalmente por ese momento el marco marxista, ¿no? Estoy dentro de un marco plenamente antropológico. Entonces ya había visitado las casas para la investigación, para el archivo de Venezuela, para el archivo de músicas de América Latina que formaba Isabel Ares. Yo ya había visitado y grabado junto con mi ex marido en las casas del Chango de Recife, y ya me había causado curiosidad un tema, porque percibía que la gente practicaba lo que en el libro llamo de una etnopsicología. O sea, el panteón religioso, bueno, ahí me queda el marxismo, o sea, el panteón religioso se comportaba como una teoría de la personalidad y una forma de clasificar a las personas muy rápidamente en un ambiente social como era Recife, que es cabecera de un polo de cabecera de migraciones internas. Depende de los años. Cuando hay seca, por ejemplo, son millones de personas que migran del interior hacia el puerto, hacia la ciudad de Recife, un ambiente de la periferia urbana así hinchada, sin la presencia del Estado, sin escuela. Cuando fui por primera vez en enero de 1976, y durante todo el tiempo que hice trabajo de campo, no había escuelas, por ejemplo, los niños no iban a la escuela. Bajísimos niveles de alfabetización, ausencia de trabajo estable, migraciones constantes del interior hasta Recife y de Recife a San Pablo, a polos donde la gente iba buscando mercado de trabajo, familias muy diferentes al patrón familiar oficial, digamos, ¿no? Hegemónico. Hogares, espacios domésticos habitados por muchísimas personas, etcétera. Ahí, digamos, la lectura del cuerpo, la lectura de la persona que estaba delante mío era crucial y tenía que ser rápida. Y el panteón es un mapa, o sea, es un mapa cognitivo para leer a la gente, para decir quién es quién. Y dije, voy a estudiar esto, voy a estudiar la etnopsicología del culto, o sea, cómo las personas leen, tienen una grilla de lectura de los seres humanos, cuyas categorías son las figuras de las divinidades. Y eso da mi tesis, y después da ese libro, que es la mitad de la tesis más otra parte que escribo nueva, en donde elaboro lo que llamé una exegesis recíproca, que es un diálogo, o sea, monto un diálogo. Es un tipo particular de comparación. Monto un diálogo entre esta etnopsicología, que es clásicamente arquetipal, porque es pensamiento en imágenes, no es un pensamiento donde lo verbal ocupa un papel central como el psicoanálisis freudiano, lacaniano, pero digamos, la lectura psicológica, la lectura de los tipos se da a través mucho más de lo visual y de lo no verbal. Es básicamente una lectura de los gestos y de los cuerpos, y de las actitudes. Hago una exegesis recíproca, una conversación con la tradición arquetipal en el occidente, que es la tradición que después viene a ser la tradición junguiana, pero parto de Platón, Plotino, toda la tradición europea renacentista arquetipal, que después la toma Jung y los post-jungianos. Entonces pongo a conversar la psicología occidental, que es arquetipal, ¿no?, que piensa en imágenes, con esa otra que viene desde Grecia, y con esa otra tradición psicológica que es también plenamente arquetipal, porque también usa imágenes para clasificar personas y para hablar de la psique como un teatro, que es un teatro donde elementos, personalidades que están dentro de uno, ¿no?, los sueños también, dialogan, se pelean, hacen alianzas, se aman,
pero son figuras encarnadas, o sea, se piensa la psique en términos de personalidades, de figuras, de sujetos encarnados que son los dioses, como en otro tiempo también en el mundo clásico también fueron las divinidades. Entonces monto un diálogo entre esas dos tradiciones, ¿no? Entonces la tesis, les dije, de 84, el libro lo publico por la editorial de la Universidad de Brasilia en el 95 y esta es la segunda edición de 2005, 10 años después. Hacía 5 años que estaba agotado. Entonces, ahí termino el doctorado y, como les dije, mi esposo era brasileño, volvemos a Brasil. Volvemos a Brasil. Yo nunca había vivido en Brasil en el mundo de las clases medias, de las clases letradas. Mi trabajo de campo había sido en Brasil, pero no estudié nunca en una universidad brasilera. Era un mundo totalmente desconocido. Y mi mundo de Brasil es un mundo negro, ¿no? El mundo de la tradición religiosa de Recife. Que fue un susto también, porque cuando llego a mi trabajo de campo como una argentina clásica, fue muy, muy difícil poder incluir, y eso lo tengo claro y se lo digo mucho a mis alumnos, lo decía más cuando enseñaba introducción a antropología y materias netamente antropológicas. Pero mi primer esfuerzo fue incluir aquella humanidad dentro de mi humanidad. Los olores, sobre todo en la casa de Santo, en la casa de Terreiro, donde después acabé viviendo muchos meses, están también los altares a los santos, la comida que se pudre ahí, o sea, fue muñequitas de plástico que son parte de las ofrendas, toda una estética que ahora tengo un amigo fotógrafo de Nueva York, llamado Peter Kloem, que ve los altares afrobrasileros como instalaciones, digamos, ¿no? De arte, y las ha fotografiado como instalaciones. En esa época, cuando llego, con 25 años, con 24 años, para mí era un gusto muy remoto con relación, fueron dos grandes saltos, yo diría, de mi humanidad. Así como tuve un salto de mi humanidad cuando desde Buenos Aires descubro el norte, ¿no? Nuestra Bolivia, ¿no? Nuestra Bolivia interior, ¿no? La Bolivia profunda que somos. El segundo salto fue cuando salgo hacia el campo en Recife y me encuentro con el mundo negro, que me resultaba remoto. Cuando yo salí de Argentina, pensar en las tradiciones, en las religiones de posesión, era como pensar en el corazón del África, algo que no tenía nada que ver conmigo. Inclusive muchas veces me dije, caray, yo quería ir en una dirección y fui en una dirección totalmente contraria. ¿Cuándo la vida me va a llevar de vuelta para la dirección a la cual yo quería ir? En la dirección en la cual yo quería ir. Me sentía cada vez más lejos de lo que yo había elegido. Pero fue maravilloso porque me obligó, fue por obligación, a ir expandiendo mi humanidad, y en Recife sucedieron dos cosas muy importantes. La primera, esta estética, una estética que me era ajena. Hasta entenderla e incorporarla y entender, y claro, una barrera de lo visible, de lo inteligible, se expande ahí, y comprendo y consigo entender cosas que no había comprendido, ¿no? Una de las cosas, la más simple, pero las hablo en el libro y en otros artículos, pero la más simple de ellas es comprender que una gente totalmente miserable, ¿no? En la casa donde vivía, a veces las personas se levantaban pensando qué vamos a, con un bebé inclusive, qué vamos a comer hoy, cómo hoy va a ser resuelto el problema de comer. Algo impresionante ver eso sucediendo. O sea, ¿cómo comemos hoy? Y encontrar que esa gente es feliz, o sea, que puede cultivar deliberadamente la felicidad como política,
el brindis, ¿no? El dar. El cultivo de la estética en un ambiente así. O sea, para mí fue una lección que me llevó lejos del materialismo histórico. Había una lección para aprender, había varias lecciones para aprender. Y esa fue una, la sofisticación del sistema de percepción de los otros, de las personas, de lectura de los cuerpos, de lectura de quién es quién, la sofisticación de todo lo que se decía, todas las categorías dentro de esa psicología propia, de esa etnopsicología. Y bueno, eso fue un momento largo, un tránsito muy largo, que duró entre 1980, 1978, ahí está, cuando ya me inscribí en el doctorado, entre el 78 y el 84, y después unos 10 años más, y entre el 90 hasta el 94, ese fue mi tema, religión y sociedad, y tengo muchas cosas escritas sobre ese tema, y muchas informadas por esta inmersión profunda en ese horizonte pluralista, ¿no? O sea, donde A y no A son posibles para el mismo ente, o sea, donde el tránsito es más importante que la posición de estasis, por ejemplo. Diversas cosas que las aprendí en el cuerpo, en ese lugar. Y que existen realidades, que existe lo no conocible, lo no conocible. El otro gran tema que surge en la investigación de campo de Recife es la cuestión de género. O sea, y el darme cuenta, o sea, muchos autores, hombres, habían escrito sobre la presencia, y no solo hombres, sino Ruth Landes también, la gran antropóloga norteamericana que llega a Bahía en los años 40 y escribe un libro maravilloso llamado The City of Women, la ciudad de las mujeres, que es un libro radical, impresionante, en la que va a decir que esa es una sociedad donde el poder es de las mujeres y que existe la presencia de muchos sacerdotes o de muchos miembros de esa tradición religiosa que son homosexuales, son hombres femeninos. Le cuesta muy caro escribir ese libro, The City of Women, y sobre todo relacionarse íntimamente con un antropólogo mulato en Brasil, porque nunca más puede volver. En el fondo lo que molesta es que ella va a defender la existencia de una sociedad donde interesante, revolucionaria, de mujeres que son las figuras que tienen la autoridad política, y donde los hombres que tienen algún papel en el culto son hombres femeninos. Pero realmente no puede nunca más volver al Brasil. Y después Simone de Beauvoir también en su viaje por el Brasil con Sartre, en su diario, dice que ha encontrado la única sociedad humana donde las mujeres son los liderazgos políticos, la autoridad política en las religiones, en el candomblé. Es increíble también, yo cito en mi libro ahí, que Lacan tiene en el Seminario 7 una referencia al candomblé de Brasil, a las religiones de posesión. Es muy curioso. Entonces había sido en varios autores también brasileros relatada la presencia de sacerdotes y miembros homosexuales, hombres femeninos, inclusive muchos vestidos de mujer en la religión afrobrasilera, pero
después de mi tercer periodo de campo y por un absoluto accidente, por una absoluta casualidad, descortino, se abre una cortina para mí, descortino una realidad y accedo a un segundo nivel de comprensión de las personas con quienes estaba estudiando, a quienes estaba entrevistando, con quienes estaba conviviendo, y me doy cuenta de que las mujeres también son en su gran mayoría, y no me gusta usar el término occidental, porque el término occidental, decir homosexual, decir lesbiana, son términos que están totalmente arraigados en una perspectiva, en una construcción de lo que sea el género. No es adecuado usar los términos arraigados en una tradición, aplicarlos a la otra. Pero es la manera en que nos entendemos. Entonces es una religión donde la sociedad es andrógina, donde el género no es un yeso como en el mundo occidental, donde el cuerpo, el organismo, el formato del organismo no determina ni el papel social, ni el papel religioso, ni la sexualidad, ni la personalidad. O sea, los componentes de la persona, o sea, la construcción de la persona en lo que se refiere al género es totalmente distinta a la construcción occidental del sujeto en su género. Y ahí escribo una parte de la tesis, después se transforma en 1986 en un texto que es el primer texto que publico en el Brasil y que está traducido y es parte de mi libro Las estructuras elementales de la violencia, y se llama, en la publicación argentina, lo tradujeron como La invención de la naturaleza, familia, sexo y género en el Chango de Recife. Y ahí cuento cómo es esa construcción de género. 10 años después salen 2 libros para el mundo nigeriano, para el mundo yoruba, de 2 antropólogos, una antropóloga nigeriana llamada Oyeronke Oyewumi, que escribe su tesis doctoral y luego publicada en libro que se llama The Invention of Women, la invención de las mujeres, y un antropólogo norteamericano llamado Laurent Matori, que escribe Sex and the Empire That Is No More, sexo y el imperio que no existe más. Los dos van a escribir sobre la extraña, diferente de la occidental, construcción del género en el mundo yoruba, que es el mundo que da origen al Shango y al Candomblé en Brasil. Entonces son 3 textos, tanto el mío, La invención de la naturaleza, y otro posterior publicado en una colección de yorubólogos, autoridades mundiales en civilización yoruba, entre ellos Soyinka, el premio Nobel y otros. Ahí me publican un libro, un texto, un ensayo que sigue, es el que continúa La invención de la naturaleza y que se llama Hibridismo y política, el factor de género en la expansión de la cultura yoruba, y que le da la continuidad, y que también está en el libro Las estructuras elementales de la violencia, hablando sobre ese otro género. Y eso fue también un gran... Cuando llego a escribir mi tesis doctoral, todo lo que había escuchado en campo, o sea, sobre la separación, la no determinación biológica del género, hace que cuando voy a leer a las autoras que comenzaban a salir, antropología de género, las autoras, la crítica a Lacan, la relectura de Lacan desde una perspectiva de género, todo es facilísimo. O sea, lo leo como quien lee una historieta, porque son dimensiones de la cuestión de género que estaban plenamente en el campo. O sea, yo aprendo a pensar la diferencia entre pene y falo, por ejemplo, entre organismo y género, y la propia Judith Butler, por ejemplo. Judith Butler es una autora que en Gender Trouble, o sea, en problemas de género, todo su abordaje y su elaboración es muy próxima a la manera en que elaboran la cuestión de género las mujeres en el Chango de Recife, en la época en que hice mi investigación de campo. Entonces me resulta facilísimo dialogar con esa bibliografía, porque mi etnografía era así. Y eso fue otra de las cosas que le debo a mi campo en Recife.
Entonces, termino el campo, termino la tesis, estoy con la cuestión de género en las manos, empiezo a escribir sobre género y enseño. Creamos en Brasilia una disciplina Mujer, Cultura y Sociedad, y después Antropología de Género, que doy muchas veces, y digo que a cada tanto vuelvo al tema de género porque es terapéutico. Para una mujer pensar el género es terapéutico, es indispensable para poder sobrevivir. O sea, no es casi que necesario para poder entender la propia vida, ¿no? Y lo que le pasa. Y entonces cada tanto la enseño, pero yo no trabajo solo con género. Es muy curioso, ustedes me conocen por el artículo de antropología y derechos humanos. Otras personas me conocen solo por mi bibliografía sobre género. Otras personas me conocen solamente por mi bibliografía sobre raza y racismo. Otras personas me conocen solamente por lo que escribí sobre prisiones. Otras personas me conocen solamente por mi tema del feminicidio indígena y género en mujeres indígenas. O sea, pero en mí todo eso es parte de mi vida, o sea, está absolutamente interlocado, absolutamente entreverado. Y una de las cosas que digo, por ejemplo, cuando doy seminarios sobre género o cuando doy sobre raza, es que no debemos ghettificar nuestros temas. Es necesario pensarlos cruzados, entrelazados. Se piensa mejor y se perciben más preguntas, se piensa complejamente. Y yo veo que la tendencia es la especialización y la ghettificación, inclusive de la propia antropología. Entonces termino la fase Changos, cada tanto vuelvo al género, pero ahí en Brasilia llego a Brasil. La llegada al Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, en el que trabajé 25 años y del cual yo misma, por mi propia voluntad, cambié de departamento por divergencias teóricas, políticas y éticas. Y salí para otro departamento dentro de la UNB. Ya me puedo jubilar, estoy pensando en esta fase, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? Nunca me nacionalicé brasilera, jamás. Me considero, tengo un acento un poco cambiado, a veces se me olvidan las palabras, pero soy argentina, o sea, eso nunca tuve dudas y es una cosa muy importante que me salvó de el arraigo. El arraigo, en mi caso, el arraigo es una cosa por la que tuve que trabajar constantemente, no desarraigarme, no desvincularme, mantener vivas, y las mantengo, así han crecido inclusive mis amistades de infancia y adolescencia, mi mundo, Pucuta, o sea, esa permanencia en un lugar es algo que primero intuitivamente percibí que era fundamental para pensar bien, para mantener encendida la imaginación intelectual. El paisaje es un tema que todavía no lo tenemos bien teorizado. El paisaje de uno y el paisaje del pensamiento de uno es central. Uno no piensa en el aire, no piensa en un no lugar. Los no lugares no son lugares donde se piensa. ¿Quién va a pensar en un supermercado? ¿Quién va a pensar en un aeropuerto? Uno piensa pensando de dónde está viniendo, de dónde está yendo, en las separaciones, pero en un paisaje, digamos, ¿no? Se piensa de forma, se piensa mejor con arraigo. Cuando terminamos el doctorado, vuelvo a Brasilia. Vamos a Brasilia a una universidad, a buscar trabajo en la universidad, y justo en la Universidad de Brasilia se había jubilado Roberto Cardoso de Oliveira, que era el gran profesor, refundador de la antropología brasilera, del cual tengo muchas críticas, y eso me divide de una manera irreparable, digamos, del mainstream, de las principales corrientes de la antropología de allá. Porque inclusive en Brasilia lo que había sucedido es que la Universidad de Brasilia fue fundada por Darcy Ribeiro. Cuando se lleva el proyecto de fundar la ciudad, de construir la ciudad, Juscelino Kubitschek lleva a su grande amigo Darcy Ribeiro, y él
crea la universidad. No fue fácil convencer de que Brasilia tenía que tener una universidad, pero al final Darcy consigue convencer y funda. Por eso el campus de la Universidad de Brasilia se llama el Campus Darcy Ribeiro. Y Darcy Ribeiro, yo lo leíamos en la UBA, en la formación en antropología, Las Américas y la Civilización, o sea, sus textos eran leídos, y entonces cuando viene el golpe militar, y también funda el departamento de antropología. Darcy funda también el departamento de antropología de la UNB, y viene el golpe. Entonces con el golpe él sale de Brasil, y la continuidad del departamento de antropología la realiza un grupo de profesores que viene del Museo Nacional de Río de Janeiro, y a la cabeza quien toma la posición de liderazgo es Roberto Cardoso de Oliveira, que de alguna manera lo refunda, pero ya con una perspectiva no latinoamericanista, absolutamente no latinoamericanista. O sea, entra a Brasil la Fundación Ford, él pasa largos periodos en Harvard y trae la idea de que es posible hacer en Brasil una antropología a la Harvard, cosa que es absurda, ridícula, porque entre otras cosas Harvard tiene ella sola como universidad todo el presupuesto de toda la educación brasilera. Entonces es un poco un sueño suicida pensar que es posible en cualquiera de nuestros países, o que debería ser posible, o que ese sería el proyecto, hacer una antropología harvardiana. Un poco mi departamento continúa con ese sueño, es algo que lo marca mucho. Y bueno, entonces este personaje, Roberto Cardoso, que continúa allí durante toda la dictadura militar, Brasilia, la dictadura está en Brasilia, continúa como profesor con la salida de Darcy Ribeiro, se jubila justamente en 1984 y queda su cargo vacío. Entonces en ese momento nosotros llegamos a Brasil. Y nuestro profesor llama a un etnomusicólogo, que no había concursos, ahora hay concursos, pero en ese momento no había concursos para profesor. Todavía no había ocurrido, por ejemplo, la constituyente de 1988, o sea, era el momento en que Brasil estaba volviendo a las estructuras democráticas. Entonces, en Brasilia me llega la convocatoria un tiempo después, bastante tiempo después. Entro en el 86, entro en junio del 85. En junio del 85 entré a ser del cuadro docente, y en el 93 llega la convocatoria a la universidad del secretario de Seguridad Pública de Brasilia para investigar la situación de violencia de género en la universidad. Ahí viene todo el capítulo de estudios sobre feminicidio, femigenocidio. Ahora acaba de salir un librito por Tinta de Limón, no sé si lo vieron, sí, donde hay mi ensayo sobre Ciudad Juárez, que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y una segunda parte que es nueva, es una entrevista ensayo, porque la reescribí completamente, de noviembre de 2013, sobre crimen organizado, o sea, sobre... se llama La nueva elocuencia del poder, que se convierte inmediatamente después en un ensayo que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que está saliendo como librito este mes en México por una editorial que se llama Pez en el Árbol. Entonces me fui mucho por ese lado al estudio de violencia, primero en una perspectiva universalista, o sea, hablando de un tiempo muy largo que es el tiempo de género, en las estructuras elementales de la violencia, que fue publicado en 2003 y reeditado segunda edición en 2013 por Prometeo. Le soy fiel a Prometeo. Y después hacia el campo ya de entender las nuevas formas de la guerra y el crimen organizado, y por qué las mujeres son, digamos, un objetivo, ya son un objetivo estratégico en el campo de la guerra hoy. O sea, su posición ya no es, lo que le sucede a las mujeres ya no es, digamos, un efecto colateral de la guerra,
sino que vemos en la guerra un foco en la destrucción de las mujeres como forma de destrucción de las comunidades. Y eso lo acabo de ver, por ejemplo, en un trabajo que hice este año. Este año hice 2 trabajos que son muy pesados, por eso debe ser mi enorme cansancio que tengo. Uno fue un peritaje para el segundo juicio de Guatemala. Guatemala, como Argentina, el Estado guatemalteco el Estado está juzgando los crímenes de la guerra, lo que ellos llaman el conflicto interno. No me gusta el nombre del conflicto interno porque las fuerzas entre sociedades indígenas y fuerzas armadas del Estado es demasiado desigual como para llamarle conflicto. En realidad, sí, el conflicto era con la guerrilla, con la insurgencia, pero quien fue realmente genocidado, exterminado, masacrado fueron los pueblos indígenas, los pueblos mayas. Entonces hubo el juicio a Ríos Montt, que hubo una sentencia, pero todavía no se cumple. Fueron retiradas de sus posiciones de jueza y de fiscal a las 2 mujeres que ocupaban esas 2 posiciones, pero viene un segundo juicio, y es un juicio absolutamente innovador, original, porque hasta donde yo sé es el primer juicio a una situación de guerra en el que el tema del tribunal es un tema de violencia sexual en la guerra, que es la esclavización sexual de un grupo de mujeres de una aldea maya quechí en la aldea de Sepur Zarco, en el estado de Izabal, en las tierras bajas de Guatemala. Entonces, uno de los peritajes lo hice yo, el peritaje antropológico y de género para ese tribunal lo acabo de terminar. Bastante complicado, fui 2 veces y ahora cuando vienen al juicio tengo que defender el peritaje frente a las autoridades y a los acusados que ya hace un mes y medio ya fueron presos, ¿no? Ya están presos esperando juicio. Entonces ahí algo que venía ya siendo elaborado desde Ciudad Juárez, que es qué pasa con las mujeres en esa escena bélica de ese enorme espacio paraestatal, ¿no? Que se ha ido generando, y que donde es también una escena bélica de guerras informales. Entonces ese peritaje me llevó a tener que estudiar, fui hasta el Popol Vuh, o sea, hasta elementos de la cultura maya, de la civilización maya bien antiguos, hasta escuchar a las mujeres. O sea, es lo que llamo y lo que voy a llamar en este libro que está por salir de una antropología por demanda. Yo creo que sí, los antropólogos cambiamos nuestra manera de entender lo que hacemos. O sea, ya no es más una antropología donde yo, por mis intereses, como la antropología inglesa y otras, voy a decidir cuál es mi objeto porque necesito entenderlo. Necesito entenderlo porque hay por detrás de mí un proyecto colonial, sea un proyecto colonial explícito como el de la colonización, o sea un proyecto colonial de tipo científico también. O sea, porque necesito entender, digerir y ver y incorporar a mi racionalidad, a mi inteligibilidad, a lo que es inteligible para mí, ese mundo del otro, que es también parte del proyecto colonial. Luego vienen las antropologías por el efecto de la crítica postmoderna, las antropologías reflexivas. Necesito llegar al otro, abordar el otro, analizar el otro para despejarme en él y ver mi imagen en el espejo, o sea, como formas de autoconocimiento. Yo digo que este momento o la antropología responderá a la demanda del otro, o sea, colocará su caja de herramientas a disposición de las luchas y de lo que la gente nos solicita que entendamos, o la antropología no tendrá no va a continuar, no va a tener objeto, no va a tener, existen unas antropologías de las clases medias, pero la verdad es que las antropologías de las clases medias las pueden hacer perfectamente bien una cantidad de disciplinas diferentes. O sea, no me parecen a mí que son un campo de fuerzas y no tienen el desafío real de la diferencia. Y la diferencia nos demanda algo. O sea, a mí me sucedió
a lo largo de mi vida. O sea, después de la investigación, que yo llamo mi periodo feliz, el Chango de Recife, porque estudié una sociedad de mujeres fuertes, de gran fuerza simbólica, de gran sofisticación en su teoría del mundo. Después de eso, a partir de eso, todo lo que he venido haciendo como antropólogo es por solicitación. O sea, la violencia, porque el secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Brasilia vino a pedirle al rector que comprendamos por qué Brasilia, una ciudad pequeña, transparente, muy controlada, tenía índices tan altos de violencia sexual. Después vino a remolque el caso de Ciudad Juárez, donde por una serie de coincidencias que pasan también por una visita a la Argentina, mis cruces con el juez Baltasar Garzón, tanto en Austin, donde participamos juntos de un seminario sobre arte y violencia, donde expuse mi proyecto en la cárcel de Brasilia, después en Argentina, cuando él recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes, y se hizo una mesa redonda sobre la segunda invasión de Irak, donde estaba él, Tayana y yo, pensando sobre esa segunda invasión. Y ahí surge también la publicación del libro Las estructuras elementales de la violencia, y él me invita al curso de verano del Escorial, de la Universidad Complutense del Escorial, a dar una de las conferencias, la conferencia del primer día, y ahí encuentro dos grupos de mujeres que venían a hablar sobre Ciudad Juárez, y entonces empezamos a dialogar, y ellas me invitan, recibo de esas personas una invitación a pensar qué es lo que pasa en Ciudad Juárez, y de ahí nace el ensayo sobre Ciudad Juárez. El tema sobre infanticidio, que es un ensayo sobre el infanticidio en la ley, se llama, ahora acaba de ser publicado en su versión final en portugués, porque salió en otras publicaciones previas, pero lo publicó la revista de Derecho de la UNB, pero va a ser parte de mi libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Se llama Que cada pueblo trame los hilos de su historia. En portugués es que cada povo teça os fios da sua historia, hablando sobre cómo puede o no puede entrar la justicia a legislar un tema que sería supuestamente parte de una legislación propia de los pueblos indígenas, que es que en determinadas condiciones una vida no puede ser promovida, no puede continuar. O sea, lo que el Frente Evangélico en el Congreso brasilero llama de infanticidio indígena. Entonces, todo un debate en un tema muy difícil de tratar, porque no se puede defender el asesinato de niños, evidentemente, en nombre de un relativismo, y no se puede invocar la idea del relativismo en el mundo jurídico. O sea, y el mundo jurídico es real. O sea, esos pueblos son pueblos que viven, llevan su existencia en un espacio colonizado, primero por la administración de ultramar, después por los estados nacionales. No pueden invocar el relativismo para matar niños. Entonces, ¿cómo se defiende su autonomía como pueblos y su fuero étnico y su jurisdicción como justicia? Entonces, es un argumento muy difícil, en el que invoco la idea de que más que un relativismo cultural tenemos que hablar de un pluralismo histórico, y que los pueblos tienen derecho a sus proyectos históricos y a estar en la historia a su manera. Entonces, que los cambios en los pueblos que siempre han sucedido y que también han sucedido con relación a este tema, son cambios que deben resultar de una deliberación interna, una deliberación interna de pueblos que están expuestos al discurso de los derechos humanos, que están atravesados por los discursos, por uno de los discursos de la modernidad, que es el discurso de la igualdad, porque la modernidad tiene diversos discursos que son inclusive conflictivos internamente, conflictantes internamente. Entonces, ahí toda mi elaboración está hecha en torno de un principio que es el principio no de relativismo cultural y no de cultura, sino de proyecto histórico y de pluralismo histórico, y que nuestro continente es escenario de diversos proyectos históricos y de una pluralidad de historias cuyos sujetos tienen derecho a la deliberación propia. Mi ética como investigadora es esa disponibilidad, es una ética de la disponibilidad a la convocatoria y a la interpelación. Esa es la escucha fundamental.
¿Qué nos dice la gente? Porque toda la idea, por ejemplo, cuando llego a Brasil, de que la gente tiene que tener un proyecto de investigación para después conseguir sus fondos y después ir al campo a realizar su investigación, es totalmente un fraude. Nadie puede tener un proyecto de investigación antes de ir al campo. Esa es una de las cosas que están mal enseñadas y no funcionan. La otra cosa que está mal enseñada desde mi perspectiva clásica de la antropología y no funciona es que etnografías son entrevistas. Absolutamente no. Cualquier persona formada dentro de esa cuna, dentro de esa tradición británica diría que la entrevista es un instrumento lateral, así, marginal, así, un apoyo, una muleta de lo que es el trabajo de campo. Inclusive hay algunos radicales que no hacen siquiera entrevista en el trabajo de campo. Un trabajo de campo significa 1 año con cama adentro. Si vas a hacer una antropología de las clases medias, vos te vas a mudar al edificio, a una de las casas de las familias donde estás investigando y vas a vivir ahí. No se puede, ningún trabajo de campo puede ser basado en lo que la gente dice en entrevistas, porque la entrevista es un instrumento que surge de la idea de que la lengua se usa siempre referencialmente. O sea que si yo digo vaso, es vaso. Pero la gente no habla así, la gente no habla referencialmente, no habla describiendo cosas. Ni siquiera menos cosas de su propia vida. ¿Cuántas veces hiciste sexo esta semana? Nadie habla describiendo cosas. El uso de la lengua es en primer lugar conversacional, indéxico. Yo, tú, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué hacemos juntos? Y la lengua se usa en primer lugar así. En algunas sociedades solo se usa así o casi completamente se usa así. Por eso hay sociedades que para aprender a hablar una lengua tenés que pasar 3 meses primero aprendiendo a saludar. O sea, todo lo que tiene que ver con quién sos vos con relación a tu interlocutor y quién es tu interlocutor con relación a vos. Eso no tiene nada. La única información que hay ahí es la información indéxica, o sea, la información sobre la relación. Yo ese tema lo trato en uno de mis textos que también está en La Nación y sus otros, que se llama Fronteras y Márgenes, y donde analizo las diferencias de resultados entre mis etnografías sobre la expansión religiosa afro-brasilera al Río de la Plata y los resultados de Alejandro Frigerio. Lo cito y dialogo con él, pero diciendo por qué llegamos a resultados diferentes. Y tiene que ver con una relación diferente con los informantes. Los informantes no informan, no describen cosas. Toda la idea de la entrevista está basada en que las personas usan la lengua descriptivamente. Y no es así. Si una persona le dice blanco a uno, negro a otro, tranquilo. No hay exclusividad. Porque es a quién hablan. ¿A quién hablan? Entonces yo aprendí eso. Una etnografía es la observación de la vida viviendo dentro de esa vida, con cama adentro. ¿Qué es lo que te produce felicidad si sos feliz siendo antropóloga? Soy muy feliz. O sea, hay momentos, mis temas a veces son temas que son difíciles, que todo el tema de la cuestión del genocidio, de la cuestión de la violencia de género es el tema racial, son temas a veces dolorosos. Pero soy totalmente feliz porque voy sintiendo en las audiencias, en las entrevistas, que voy dando muchas, casi una por semana en los últimos 2 años, no perfiles, pero entrevistas sobre un tema. Me va haciendo sentir que el esfuerzo que vine haciendo tiene un lugar en el mundo, o sea, tiene una oferta de iluminar aspectos que las personas necesitan, que piden por entender. Me siento en relación con la vida y en relación con la historia, parte de la historia, parte del flujo de los acontecimientos. Siento que participo y eso creo es la mayor felicidad, la mayor razón para permanecer en este mundo, para permanecer vivo, sentir que el otro nos demanda algo y podemos responderle, aunque sea de forma provisoria. Por el otro lado, también tengo la felicidad de haberme reencontrado con mi primer amor, a quien ya no estudio.
Y eso te trajo en este triángulo Argentina, que Buenos Aires, claro, Tilcara. Es una circulación que me enseña mucho y que me permite, yo le digo a Tucut a veces que debe estar enojado porque vieron que los hombres se enferman por hambre, se enojan por hambre, ¿no? Se enojan mucho de hambre. Pero bueno, siempre digo, eso es para mí un hombre y sos un paisaje. Y yo de alguna manera cumplí el sueño de mi vida. Es peligroso eso, cumplir el sueño. Es muy peligroso, ¿no? Porque uno tiene que tener un sueño, ¿no? Y el sueño de mi vida siempre fue recuperar el lugar que yo había perdido en el país, o sea, en mi país, un país que nunca quise dejar. Yo todos los días de mi vida, en donde pasé, siempre dije, no, yo estoy de paso, yo soy un visitante, yo soy un extranjero. Siempre me defendí como extranjera, en todas partes. Mi país es tal, ¿no? Terquedad, ¿no? Pero así lo siento. Me permite esta vuelta toda, estos temas todos de repente me permitieron recuperar un lugar en el país que yo nunca quise perder y volver a los afectos, volver a mi gran amor y a mi gran afecto en un nido familiar, en un nido local, en un universo comunitario bastante colectivista, que es una familia extendida en la cual hoy participo y pues, sí, soy muy feliz con eso, muy feliz. Pero ahí seguís en tránsito, digamos, no estás... La vida es difícil, pero es tránsito, la vida es tránsito. Toda sociedad está en la historia, toda. No existen sociedades de costumbres, sociedades de cultura y sociedades de historia. Todas las sociedades están en el tiempo, deliberan y cambian constantemente. Cuando como a mí me sucedió de ir a hacer un campo y volver a ese campo 10 años después, uno ve cómo los mitos a veces son utilizados de una forma totalmente diferente que como eran utilizados 10 años atrás. Nuestra deformación profesional es pensar que el tiempo es parado, porque nuestra episteme, o sea, la epistemología de la antropología es parte de formular una idea de cultura que para pensarla es necesario suspender el tiempo, pero eso no es la realidad, no es la realidad.